Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos el privilegio, ustedes y yo, de contar aquí con mi colega, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, ICE por sus siglas, al doctor Juan Robalino, quien no solo es un experto en temas microeconómicos, la economía tiene la parte, es un poco, hay unos economistas que vemos el bosque y hay unos economistas que se especializan en ver los árboles. Don Juan por mucho tiempo fue especialista en ver los árboles, aunque ahora ve el bosque y los árboles, precisamente por sus tareas en el instituto, pero además en su estudio de los árboles le tocó relacionarse con la naturaleza, con lo que en los ambientes de los organismos internacionales que se especializan en eso se refieren al verde y al café, pero no entremos en eso, sino más bien vamos al clima y a los fenómenos del clima. Don Juan, por favor, en este programa sobre ENOS o el fenómeno del niño, que en realidad es dual. Eso es, ahora que se habla de esos sesgos de género, pues en realidad tan importante es la niña como el niño, y quién quita que, o por lo menos iguales. Pero, sí, pero usted sí sabe de eso y yo no. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre estar aquí conversando con usted. Sí, la parte del clima, el clima ha definido el comportamiento de la sociedad y el comportamiento individual por muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde que existimos. Podemos pensar que inclusive hay muchas decisiones de largo plazo y digamos que definen como la estructura en la que vivimos por el clima. Por ejemplo, cuando tomamos vacaciones, cómo es el ciclo lectivo, todo eso está definido por factores climáticos. Y estos factores climáticos de largo plazo, pero también hay digamos cambios en el tiempo, ¿verdad? Que definen lo que hacemos día a día. Por ejemplo, si llueve, tal vez decido no ir a la universidad o no ir al colegio, ¿verdad? Cosa que hay evidencia empírica sobre esos temas. O si está haciendo mucho sol, salgo a tomar un helado, ¿verdad? Entonces el clima y el tiempo definen muchísimo el comportamiento de las personas. Y después de tanto tiempo hemos diseñado modelos, ¿verdad? Como sociedad, que nos daba una muy buena idea sobre en qué época del año iba a llover y en qué época del año no, y nos preparábamos para eso, estábamos como sociedad adaptados a esa situación. Y lo que está pasando ahora debido al cambio climático es que esos patrones del clima están cambiando, ¿verdad? Y entonces eso es un reto para la sociedad para ver cómo nos vamos a enfrentar. Y eso está muy ligado también al fenómeno del niño, que ahora voy a hablar con un poquito más de detalle. Pero antes de eso hay que pensar de dónde viene, cuál es el origen de ese cambio climático, y está muy bien documentado que se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es calentar la tierra, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el comportamiento humano. Y bueno, en general la Tierra ha sufrido esos cambios, pero nunca se ha visto un cambio tan abrupto, tan rápido, ¿verdad? Perdón, ahí déjeme hacer una nota de pie de página, don Juan. Sí.
Había una cosa que se llamó Pangea, que hace 100 o 150 años no se sabía, porque así como parecía natural pensar que la Tierra era plana, porque uno no ve la curvatura no se alcanza a ver. Bueno, la idea es que los continentes estaban ahí, no. Australia, Antártida, debajo del hielo se presume que hay, porque estaba afirmando ¿cómo lo vio usted, don Juan Rafael? No, se presume que hay vegetación, porque Antártida no estuvo siempre donde está, y luego, aunque es menos establecido el poblamiento humano de este continente, se presume que entre Alaska y Siberia había un puente que permitió el poblamiento desde Eurasia. Entonces, eso de que no pasa mucho, no, sí ha pasado mucho. Claro, lo que pasa es que pasa muy lentamente, ¿verdad? En comparación a lo que está sucediendo ahora. Y es importante tener claro a qué se debe este cambio tan abrupto para pensar también en qué podemos hacer, ¿verdad? Y aquí, digamos, hay dos cosas que se pueden hacer. Uno es reducir las emisiones, que a eso le llamamos mitigación, ¿verdad? Para que este proceso se alerde o se elimine, ¿verdad? O desaparezca. Y el otro es adaptarnos, ¿verdad? Y en términos de políticas públicas, cada uno tiene sus dificultades. Perdón, sí. Don Juan es un experto en políticas públicas, es decir, asociado con esa parte de los árboles, realmente poca gente sabe tanto sobre políticas públicas en este país como don Juan. Muchas gracias, don Juan. Y entonces, por ejemplo, para la mitigación, ¿verdad? Hay que tomar decisiones. Un economista diría, bueno, veamos el costo de implementar una política y veamos los beneficios. La implementación de reducir la contaminación está normalmente asociada a una reducción en la producción que puede reducir o tener afectación en términos de beneficio para la sociedad ahora, ¿verdad? Pero eso es a cambio de tener beneficios en el futuro, porque no nos vamos a enfrentar a cambios climáticos tan fuertes. Entonces, un economista diría, comparemos los beneficios, ¿verdad? Veamos qué tanto perdemos ahora, qué tanto ganamos en el futuro y comparémoslos, ¿verdad? Sin embargo, eso es bastante difícil por varias razones, ¿verdad? Primero, en el futuro todavía no tenemos claro qué va a pasar en términos de clima. Ahora más o menos sabemos que en septiembre llueve mucho y que en enero y en diciembre no tanto, ¿verdad? Pero esos patrones pueden cambiar, ¿verdad? Y nosotros lo que llamamos es que nosotros podemos vivir con cierto grado de desconocimiento, ¿verdad? Porque ya como ha pasado el tiempo, no sabemos si va a llover mucho el 15 o el 16 de septiembre, pero sabemos que los días de septiembre llueve bastante y nos organizamos de esa forma. Sin embargo, con el cambio climático hay algo que en economía le llamamos ambigüedad, que es que no sabemos las probabilidades, ¿verdad? No sabemos las probabilidades ni las magnitudes de lo que va a pasar, y eso dificulta mucho para diseñar las políticas y saber cuáles van a ser los efectos. Por otro lado, inclusive cuando tomamos una decisión ahorita, por ejemplo, de reducir la contaminación, uno podría pensar en un impuesto al combustible, ¿verdad? Que hace que, digamos, uno esperaría que se reduzca con un impuesto, se reduzca el consumo del combustible y se reduzcan las emisiones. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que las personas, las empresas y los hogares reaccionan poco ante los cambios en los precios del combustible, porque es un bien que en economía lo llamamos bastante inelástico, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que
toda la producción depende y el comportamiento de los algares dependen mucho de esto. Y eso es una muestra de que... Esa explicación de qué depende y cómo la vamos a comentar una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Perfecto. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el director del IICE, con doble I, porque podría haber otra interpretación, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, don Juan Robalino, y él estaba hablando de cómo los comportamientos dependen, y estaba hablando de el costo de los carburantes o de los petrolíferos. De implementar alguna política para reducir la emisión de gases para reducir el cambio climático. Y entonces es difícil, ¿verdad? Es difícil poner una política como un impuesto a los combustibles porque la gente no reacciona, porque depende mucho, ¿verdad? Es casi como que se requiere un cambio global, ¿verdad? O conjunto para que haya un efecto real. Además, hay una cuestión política de coordinación. Por ejemplo, si Costa Rica decide implementar un impuesto para reducir las emisiones y China y Estados Unidos no lo hacen, el efecto no va a ser nada, ¿verdad? No vamos a tener ningún efecto y el proceso va a seguir. Entonces se nos eliminan los incentivos para nosotros ponerla también, ¿verdad? Y eso dificulta también la implementación de las políticas actuales. Y finalmente una cuestión que es teórica pero es muy relevante es la comparación entre el beneficio actual y el beneficio futuro, ¿verdad? Para eso utilizamos un parámetro que se llama la tasa de descuento, ¿verdad? En el tiempo. Y hay una discusión muy grande sobre qué tan grande es, ¿verdad? Nordhaus dice que utiliza tasas bajas y dice que para ciertos escenarios no es necesario implementar algunas políticas correctivas porque digamos, la comparación de beneficios no da, pero por ejemplo para Stern, que es economista inglés, dice que la tasa de descuento es mucho más alta y que los beneficios futuros son mucho más altos, ¿verdad? En cuando los comparamos con los presentes. Y entonces hay una gran discusión también sobre ese tipo de parámetros que utilizamos para tomar esas decisiones. Dicho eso, ¿verdad? Se vuelve una tarea muy compleja. Después, desde la perspectiva de la adaptación, lo que tenemos que pensar también es, ya ahí del lado un poco más micro, sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para estar preparados para estos cambios en clima. Y ahí hay varios estudios muy interesantes, por ejemplo en CATIE hay mucha investigación. CATIE es el Centro Agrícola y Tropical de Investigación y Enseñanza. Gracias. Que queda en Turrialba y en el edificio donde estuvo originalmente el IICA, que es con doble I también, al igual que el IICE. Sí, tiene una perspectiva regional, ¿verdad? Entonces ahí han hecho estudios sobre adaptación al cambio climático desde una perspectiva agrícola para Centroamérica. Y entonces, bueno, ahí lo que estudian es qué tipo de cosas pueden servir para tratar de vivir en un mundo donde va a haber más sequedad, por ejemplo. En algunos lugares va a haber más sequedad, en otros lugares se van a ver más eventos extremos. Y también, por ejemplo, en lo último que he estado trabajando yo es tratando de ver cómo, por ejemplo, la conservación de bosque nos puede generar un doble dividendo. Por un lado, mitigación, ¿verdad? Porque los árboles secuestran carbono y entonces reducen las emisiones, pero también pueden ser utilizados como una medida de adaptación.
por ejemplo, para evitar los efectos que generan los eventos extremos de precipitación, como son las inundaciones y los deslaves, ¿verdad? Entonces, los parques y las políticas de conservación y el bosque logran, bueno, dependiendo de dónde estén localizados, ahí es donde, ahí es donde está la investigación, cómo diseñar áreas protegidas para que tengan un efecto para reducir el número de inundaciones que hay. Lo que es cierto es que encontramos que sí hay evidencia que los parques que existen en Costa Rica tienen ese efecto, que si no, en otras palabras, que si no estuvieran los parques, el número de inundaciones que veríamos y la afectación sería mucho más alta. Sí. Bueno, hay mucha gente trabajando desde la economía esos temas. Ya hablamos de muchos investigadores de CATIE, pero también alrededor del mundo hay muchos costarricenses trabajando en ese tema. Por ejemplo, Juan Manuel Castro, ¿verdad?, que es uno de los investigadores de estrella que acaba de ir al mercado en Estados Unidos. Su tesis doctoral es sobre adaptación al cambio climático de las empresas. Perdón, ir al mercado quiere decir, fue a buscar trabajo, eso es lo que quiere decir. Y encontró muy buen trabajo. Qué bueno. Sí, y su tesis doctoral es sobre ese tema, cómo las empresas se acomodan cuando hay un evento extremo, ¿verdad? Tenemos también a Laura Villalobos, que está en la Universidad de Salisbury, cerca del área de Washington, que estudia los efectos del clima sobre el desempeño de los estudiantes. Y su tesis también está relacionada sobre, estuvo implementada aquí en Costa Rica y es muy interesante porque agarró una escuela, agarró una estación climatológica cerca de esa escuela y podía medir la temperatura y la precipitación en cada uno de las lecciones, y entonces podía medir el efecto que tenía eso sobre el desempeño de los estudiantes. Una tesis muy bonita. Por cierto, una de esas cosas es, digamos, cuando para ir a la escuela hay que cruzar el río. Claro. No siempre, ¿verdad? Pero cuando hay que cruzar el río crecido es un animal, no es cierto que el río es un animal, claro, pero es un animal muy distinto de un río tranquilo, y uno pasa por lugares donde, pues aquí, esto se llama quebrada seca porque casi no, pero bueno, Taras, en Taras, a la entrada de Cartago, cuando uno ve ese río, le parece nada, y ese arrasó con la planta de cativo. Exactamente. Y por lo menos, digamos, lo mismo pasa en educación, ¿verdad? Que los muchachos y muchachas tienen que caminar muchas veces en las zonas rurales para llegar a los colegios y escuelas, y a veces la infraestructura, los eventos extremos tienen efectos sobre la infraestructura que los imposibilita a llegar, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un tema que tenemos que trabajar. En el instituto hemos estado tomando en cuenta estas previsiones, por ejemplo, el niño, y ahí es cuando hablábamos al principio sobre el poder predictivo. Cuando yo empecé con estos temas era asistente de investigación por ahí de 1999 con Marcos Adamson en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, y estábamos estudiando el efecto del niño. Ahora, digamos, bueno, en ese tiempo tratábamos de ver los efectos, pero los modelos no eran muy buenos. Ahora, 6, 7 meses antes, ya la sociedad más o menos sabe que se va a venir un evento. Nosotros también sabemos que vamos a ir al tercero y último segmento, pero regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Juan Robalino hablar
del niño, de la niña y de sus estudiantes. Y bueno, bueno, estos efectos del niño ahora lo que están generando es sequedad en la mayor parte del país, ¿verdad? Por eso es que estamos sintiendo tanto calor y seguramente se va a poner un poquito peor la cosa conforme vaya pasando el año. Y normalmente generaba precipitaciones, más precipitaciones en Limón. Sin embargo, esta vez los efectos en Limón no han sido de precipitación, sino también de sequedad. Y eso es un fenómeno interesante porque estos fenómenos climáticos interactúan entre ellos, ¿verdad? Está por un lado el cambio climático y por otro lado el niño, que se repite, pero los efectos del niño van cambiando. Y por eso mismo vamos perdiendo la posibilidad de predecir en forma adecuada conforme va avanzando el cambio climático. En el instituto lo que le comentaba era que estamos tratando, por lo menos ahora, de tomar en cuenta cuando hacemos los pronósticos del PIB, cómo estos eventos pueden cambiar. El año pasado, por ejemplo, la NOAA, que es el Instituto de Estados Unidos que se dedica a predecir las variables climáticas, había anunciado que íbamos a tener un periodo de huracanes fuerte, y eso fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces tomábamos en cuenta que podía haber afectación en las carreteras, y eso fue lo que ocurrió. Este año estamos enfrentándonos al fenómeno del Niño, que lo que va a generar es poca precipitación en el país, y eso va a tener consecuencias importantes sobre la agricultura, pero también sobre la generación de energía, ¿verdad? Porque como baja la precipitación, el caudal de los ríos baja y la generación de las plantas hidroeléctricas baja, y eso va a tener un efecto. Pero todavía estamos en un proceso de aprender. Una de las cosas que también tenemos que mejorar es cómo contabilizamos esos efectos en la economía. Por ejemplo, si se cae si hay una lluvia extrema y se lleva un puente, no se toma en cuenta la reducción en el capital, ¿verdad? Que uno podría pensar que es depreciación, ¿verdad? Debido al Por cierto, capital en ese caso es el puente, no es el dinero. Sí, capital físico en el puente, ¿verdad? Pero eso no se toma en cuenta. Lo que se toma en cuenta más bien es que se construyó un puente nuevo para sustituirlo. Entonces, más bien, inclusive podría parecer que la producción aumentó. Obviamente hay efectos alrededor, como si fuera en las costas, el turismo seguramente va a reducirse, puede haber también problemas en las cadenas de producción, en el transporte, que afectan la economía, pero el puente por sí solo más bien va a parecer como positivo dentro de la producción nacional. Entonces, este tipo de cosas hay que irlas trabajando. El Banco Central tiene un equipo súper interesante de personas que están trabajando en estos temas también de contabilidad ambiental en general, y sería interesante ver que se implementen ya pronto a las medidas de producción que utilizamos. No, y también una de las cosas, el año pasado, don Eduardo Lizano, que es en mi opinión, el gran maestro de los economistas de este país, porque está pensando siempre, es mayor que yo y está siempre pensando en cosas. Y una de las cosas que escribió reciente sobre el largo plazo, y el tema del largo plazo llama la atención. Uno pensaría que ¿por qué cuando no se puede aprovechar el tiempo más seco con más celdas y
así como es importante aprovechar el agua, aprovechar las celdas que se produciría más, pero usted es el que sabe, don Sí, Juan. no, eso son posibilidades súper interesantes y la economía lo que hace es cuando se enfrenta a retos y digamos, los beneficios de inventar una tecnología aumentan, la gente empieza a invertir en mejorar esas tecnologías, ¿verdad? Porque hay los incentivos económicos. Y eso es lo que se ha visto, por ejemplo, con la energía solar, que los costos de la producción de la energía solar han bajado muchísimo. Y esa es otra alternativa con la que podríamos resolver como sociedad el problema, porque también hay datos interesantes de que donde contabilizan cuánto se contamina por unidad producida, ¿verdad? Por producción. Y lo que se ha visto es que hay países donde han logrado reducir la contaminación y mantener los niveles de producción, ¿verdad? Se le llama, digamos, como separación o descomposición de la contaminación de la producción. Y entonces eso generan retos muy interesantes que son retos tecnológicos, ¿verdad? Que ojalá se puedan implementar y llevar a cabo para poder resolver parte de los problemas a los que nos enfrentamos. En políticas públicas han estado en el instituto haciendo alguna valoración. Obviamente ustedes tienen más temas que los que pueden acometer, pero ¿ha habido algo en ese ámbito y por qué es un tema en el cual usted es de los más destacados en este país? Sí, ahorita hay un proyecto de investigación que trata de ver los efectos del clima sobre el mercado laboral y sobre la producción. No es tan fácil, y no es tan fácil porque hay zonas que están muy adaptadas y entonces los cambios en el clima no los afectan y entonces es difícil ver extraer los efectos, pero hay otros lugares donde no, ¿verdad? Y entonces eso dificulta mucho la estimación de los efectos. Pero sí, estamos trabajando en esos temas. A nivel mundial hay muchísima investigación ahora sobre eso. Y estamos tratando de contactar a personas dentro del instituto. Por ejemplo, estamos tratando de ver el rol digamos, estudiar los efectos de poner un impuesto sobre el combustible también, o si los impuestos que ya están son lo suficientes para internalizar los efectos negativos que tiene el combustible, y para eso participa también Felipe Trejos, que también es profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Tulane. Sobre ese tema, Felipe Trejos y Tulane, hablaremos en una próxima invitación que le debemos hacer, y a las amigas y amigos los invitamos a quedarse con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias, don Juan. Gracias a usted por la invitación.